Mecha y les voy a hablar sobre el siglo XIX. A finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa determinó el ascenso de la burguesía liberal al poder, finalizando la lucha entre esta y el sistema feudal. Se dio comienzo a la Revolución Industrial en Inglaterra, la cual desencadenó grandes transformaciones en los modos de producción y surgió un nuevo proletariado urbano que estaba sujeto a las condiciones de trabajo y a las leyes de oferta y demanda. Por otra parte, en la filosofía del siglo XIX se tomaron nociones de autoorganización y orden de la metafísica de Kant. El trabajo más destacado fue el de Hegel, el cual propuso un marco dialéctico para el orden del conocimiento. A partir de la crítica de Marx y Engels a la dialéctica hegeliana nace el materialismo histórico y el materialismo dialéctico y el marxismo como forma de pensamiento. Mi nombre es Diana Cuyas y les voy a hablar un poco sobre la vida de Karl Marx. Nació en Trevise, Alemania, el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres, en el Reino Unido, el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, pues además incursionó en el campo de la política y el periodismo, proponiendo en su pensamiento la unión entre la teoría y la práctica. Junto a Engels es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Mi nombre es Daniela Díaz y hoy vengo a hablarles sobre Marx joven y Marx maduro. Marx joven, periodo en que estudia la alienación y la ideología desde una perspectiva cercana al humanismo, influida en gran parte por la filosofía de Ludwig Feuerbach. Marx se pregunta y contesta en sus manuscritos de 1844 en qué consiste la alienación del trabajo. Primero, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser, y en el trabajador no se afirma, sino que se niega y no se siente feliz, sino desgraciado y no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Y por último, en que el trabajador se muestra en la exterioridad del trabajo y en que éste no es suyo sino de otro, pertenece a otro, en la pérdida de sí mismo. Marx maduro. Marx rompe con una etapa anterior, ideológica y filosófica, e inaugura un periodo científico en el cual desarrolla estudios económicos y filosóficos utilizando el método del materialismo histórico. La teoría del valor, la explotación como apropiación de la plusvalía o la teoría explicativa sobre la crisis capitalista. Mi nombre es Valentina Ramírez y yo les voy a hablar del pensamiento de Marx desde Hegel. Nos habíamos hecho la idea hegeliana donde el pensar rige el ser, pero Marx dice que primero está la realidad y segundo está el pensar. En Hegel, el origen de las relaciones humanas se da en el enfrentamiento de dos conciencias deseantes. El ser humano desea deseos, o sea, le gusta el reconocimiento. Las conciencias deseantes se resuelven en una lucha a muerte, donde el más fuerte adquiere la figura del sometido y el otro adquiere la figura del dominante. El esclavo trabaja para el amo, donde este vive del ocio y recibe lo que el esclavo le da. A medida que manipula y transforma la naturaleza, hace la cultura. Mi nombre es Alexandra Gallego y les voy a hablar de la plusvalía. Marx distingue en toda mercancía su valor de uso de su valor de cambio. Su valor de uso es el valor que tiene un objeto para satisfacer una necesidad. Toda mercancía tiene su utilidad. Las frutas, las verduras y las carnes están destinadas para ser comidas. Ese es el mejor uso que se les puede dar. Una silla está destinada para sentarse. Ese es su uso. El valor de cambio es el valor que el objeto tiene en el mercado y se expresa en términos cuantitativos.
Dos objetos con diferente valor de uso pueden tener el mismo valor de cambio, si así lo determinan las leyes del mercado. Una moto puede costar lo mismo que cuesta un computador. El rasgo especial de la sociedad capitalista es que en ella la fuerza de trabajo también es mercancía. Yo intercambio mi fuerza de trabajo por dinero. El humanismo marxista gira en torno al ser humano. Es ateo y afirma la primacía de un ser humano libre, racional y autosuficiente. Existen dos clases de materialismo. Materialismo dialéctico. Sostiene que el devenir de la realidad, el cambio y las transformaciones surgen de las leyes de la dialéctica, como de la cantidad a la cualidad, la lucha de contrarios, la negación de la negación. Materialismo histórico. Defiende una concepción de la realidad basada en la sucesión y alternancia de los diferentes métodos de producción. El verdadero motor de la historia no es la voluntad de los hombres, sino la economía y las conflictivas relaciones que ésta produce. Los escritos más importantes fueron el Manifiesto del Partido Comunista en 1848 y el Capital en 1867. Estudió en la Universidad de Jena, en la Universidad Bonn y en la Universidad de Humboldt de Berlín. Otras de sus obras conocidas en 1841, la diferencia entre la filosofía natural de Demócrito y la filosofía natural de Epicuro en la tesis doctoral. La crítica de la filosofía del derecho de Hegel. En 1847, el trabajo asalariado y el capital. En 1848, el discurso sobre el libre cambio. En 1850, la lucha de clases de Francia, de 1848 a 1850. Otro de los escritos con Engels fue La ideología alemana, publicada en 1932. Valor de cambio. Es el valor que se le da. ¿Cuál que se le da? ¿Yo por qué soy tan bruta? Dios mío bendito.